Bueno, ya veo que hay varias personas conectadas. Seguramente se irán sumando más en los siguientes minutos. Así que daré por iniciada esta sesión. Muy buenas tardes a todas y todos quienes nos acompañan en la audiencia. Mi nombre es Lilian Sánchez Flores y a nombre de Iniciativa Climática de México estaré moderando este panel. Les doy la más cordial bienvenida a esta sesión en la cual buscaremos presentarles los resultados de una nueva herramienta ideada por Iniciativa Climática de México con el fin de poder contar con información clara, precisa y con una base científica para analizar de qué forma los megaproyectos de infraestructura afectan los ecosistemas forestales del país. Mis colegas más adelante en la sesión les irán dando más detalles sobre esta herramienta que llamamos el Observatorio de Deforestación Neta Cero. Para iniciar con las presentaciones, le pido a mi compañera Marisi me hace favor de proyectar nuestra presentación y con ella quisiera dar la bienvenida a los panelistas que nos acompañan el día de hoy. Es un panel de lujo, así que se los presento muy brevemente. En primer lugar, está con nosotros el doctor Adrián Fernández Bremauns. Él es director ejecutivo de la Iniciativa Climática de México. También nos acompaña la doctora Selene Espadas Manrique, técnica académica del Centro de Investigación Científica de Yucatán. Y además nos acompaña el doctor Juan Tun Garrido, investigador titular del Departamento de Botánica del Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y finalmente, también por parte de Iniciativa Climática de México, el maestro José Morales Rodríguez, gerente de Ecosistemas y Cambio Climático. Gracias por acompañarnos. Y para iniciar, les comento que en el chat ustedes estarán recibiendo un link a las semblanzas completas de nuestro panel. Así que a continuación doy la palabra al doctor Adrián Fernández, quien nos dirigirá unas palabras de contexto y bienvenida. Muchas gracias. Buenas tardes a todas y a todos. Para nosotros en Iniciativa Climática de México nos da muchísimo gusto tener la oportunidad el día de hoy de presentar a todos ustedes, a quienes nos acompañan por vía electrónica también, esta herramienta a la que se ha referido Lilian, el Observatorio de Deforestación Neta Cero. También quiero decir, es un gran privilegio poder estar acompañando a nuestros colegas del Centro de Investigación Científica de Yucatán y a la Universidad Autónoma de Yucatán. De verdad, un privilegio para ICM, para todos nosotros trabajar con ustedes. Un saludo a todas mis compañeras y compañeros en ICM. Yo quisiera hacer unos comentarios para ubicar el contexto en el que aparece el día de hoy esta herramienta, que es para el uso de todo mundo y para que la hagamos nuestra y para que entre todos podamos enriquecerla de manera continua. Como todos saben, los países firmantes del Acuerdo de París se comprometieron a reducir sus emisiones dentro de este primer periodo de cumplimiento, de compromisos que termina en el 2030. En el 2015, México y todos los demás países firmantes entregaron unas contribuciones nacionalmente determinadas iniciales y 5 años después había que entregar una revisión de estas metas dentro del Acuerdo de París, metas de reducción de emisiones, y con el mandato, siguiendo el principio de la progresividad, esto es que las metas fueran más ambiciosas, más estrictas. México no cumplió con esta tarea en el 2020, pero lo que es una extraordinaria noticia, hay que decirlo y subrayarlo, es que México en la última reunión, en la última COP celebrada en Egipto hace unas pocas semanas, se comprometió a nuevas metas de reducción de emisiones para el periodo que termina en el 2030. De hecho, fue un salto en ambición en las metas muy importante. Y del 22% de reducción originalmente ofrecido en el 2015, ahora nuestro país se ha comprometido de manera no condicionada con la comunidad internacional que vamos a reducir 35% nuestras emisiones antes del 2030 con respecto al escenario inercial, al escenario conocido como business as usual.
Para estimar un escenario business as usual, también es conocido como la estimación de la línea base de emisiones. ¿Cómo se comportaría el crecimiento de las emisiones en un periodo determinado si un país, por ejemplo México, no hiciera ningún esfuerzo para tratar de reducir esas emisiones? Así pues, México elaboró desde el 2015 y luego volvió a revisar, por lo menos en un par de ocasiones, primero el inventario nacional de emisiones. Esto es importantísimo porque, como muchos saben, es el recuento de la contribución en términos absolutos y también relativos de cada uno de los sectores fundamentales que dentro de un país contribuyen a las emisiones que causan el calentamiento global. Y es sobre esos sectores sobre los cuales se hacen estimaciones, proyecciones de cómo pudiera evolucionar típicamente al alza a lo largo del tiempo las emisiones de gas de efecto invernadero de cada sector en un escenario, digamos, poco probable, pero un escenario donde no hay ningún esfuerzo, ni políticas públicas, ni inversiones para reducir las emisiones. Con respecto o en comparación con esa línea base que se estima, es que México estableció una promesa de reducir sus emisiones, ya mencioné, originalmente era 22%, ahora 35%. El Acuerdo de París es un acuerdo basado en la ciencia. Tiene muchísimo de ciencia por todos lados. El Acuerdo de París dice que se trata de reducir o contener el crecimiento de la temperatura a no más de 2 grados y deseablemente, idealmente a no más de 1.5 grados, y se establece una serie de correspondencias. La ciencia nos dice, el IPCC nos dice en sus reportes, a dónde deberíamos de detener las emisiones. Nos dice que deberíamos típicamente de reducir entre 45 y 50% las emisiones en esta década, y nos dice que habría que llegar a 0 emisiones para mediados de siglo. Entonces, volvamos a ver qué pasa con México. Tiene varios sectores fundamentales. Uno de los sectores fundamentales es el que tiene que ver con los cambios de uso del suelo, y tiene que ver con esta circunstancia, la deforestación. Además, nuestro país ha señalado como uno de los pilares dentro de su contribución nacionalmente determinada, dentro de sus metas de París, que va a alcanzar 0 deforestación para el 2030. Es una meta difícil, es ambiciosa, es correcta. Vamos a trabajar todos juntos, vamos a apoyar al gobierno para que esto se cumpla, pero también vamos a establecer desde la sociedad civil y desde la academia mecanismos transparentes de seguimiento científico a cómo evoluciona, tanto en el sector de cambios de uso del suelo, vamos o no alcanzando la 0 deforestación neta hacia el 2030, pero también en todos los demás sectores que contribuyen a las emisiones de México. Entonces yo quiero de verdad subrayar, enfatizar que la herramienta que hoy se presenta es una de una serie de trabajos y de herramientas que viene desarrollando Iniciativa Climática de México, basadas en cuestiones técnicas y científicas, para poder dar un seguimiento puntual a qué pasa con la deforestación en México y si vamos efectivamente encaminándonos a una deforestación neta de 0 para final de esta década. Hay que recordar, la deforestación está presente en México desde hace décadas. La deforestación no apareció hace 4 años. También sabemos que hay una serie de fenómenos, de variables que inciden, que causan la deforestación. Procesos económicos, procesos de cambio del suelo, expansión de frontera agrícola, especialmente hay ciertos tipos de cultivos en ciertas partes, la tala ilegal, el crimen organizado, hay muchísimas variables. También dentro del observatorio vamos a poner atención a cómo diferentes políticas públicas pueden incidir en controlar la deforestación o en incrementarla. Un primer estudio de caso que vamos a ver hoy es qué influencia puede tener o tiene, en este caso, el gran megaproyecto del Tren Maya, si en el sureste mexicano, donde tenemos la segunda mayor masa de ecosistemas tropicales del continente, si ahí donde ya experimentamos de muchos años atrás ciertas tasas de deforestación, el proyecto del Tren Maya ¿va a ayudar a controlar la deforestación o va a ser un factor
que traiga deforestación adicional sobre las tasas históricas y estimadas de deforestación. De nuevo, estamos hablando de una estimación técnica científica. Aquí no hay lugar para cuestiones políticas, de golpeteos, de ideologías, de ningún tipo de aspecto, de ningún ángulo. Entonces, es importante entender esto ahí. Termino mi intervención señalando que recientemente, hace unas semanas, Iniciativa Climática de México presentó ante la sociedad y desde la sociedad una NDC con metas específicas de mitigación para todos los sectores, una NDC alternativa, digamos, justo desde la sociedad civil, que sigue este esfuerzo, que es público y que muchos de ustedes conocen, sigue puntualmente las metodologías establecidas justamente por el IPCC y los lineamientos dados por el Acuerdo de París. Los países, cuando entregan sus nuevas NDCs, sus nuevos compromisos de mitigación, no entregan nada más un memorándum de media página diciendo le voy a subir de tal nivel a tal nivel, gracias, nos vemos en el 2030. No, hay la obligación. Y este es un pendiente que tiene México. Vamos a ayudarle a México a que complete la tarea. México tiene que entregar formalmente a las Naciones Unidas todo un detalle de las memorias de cálculo, de los supuestos, de los inventarios de emisiones, el recálculo de las líneas base, todo esto que debe estar detrás para soportar una propuesta de nuevas metas que ha hecho México ahora de 35%. En la propuesta que hicimos nosotros hay más de 500 páginas de análisis técnico donde se presenta el cómo se tiene que hacer esto. En este caso también quiero señalar que muchos países ya están planteando que se van a comprometer a alcanzar justamente lo que la ciencia pide, llegar a 0 emisiones netas para mediados de siglo. En otros casos, otros países dicen, yo me comprometo a la meta, pero no puedo en el 2050. China ha ofrecido que al 2060 lo logrará, la India al 2070, etcétera, etcétera. México parece que anunció su compromiso que llegará al 2050 con emisiones netas de 0. De igual manera que el NDC oficial de México, que se entregó la meta del 35%, requiere indispensablemente los detalles de los cálculos con total transparencia. De igual manera, si México de verdad ha anunciado que va a llegar a 0 emisiones al 2050, debe preparar esa memoria detallada con las rutas de descarbonización que van a hacer ese compromiso posible. Finalmente, quiero señalar, vamos a estar trabajando en ICM junto con otras instituciones, ya empezamos a trabajar justamente en la preparación de esas rutas de descarbonización al 2050, que incluyen, entre otros sectores, el sector de 0 deforestación, el sector de cambios de uso del suelo. Y también termino con otro anuncio que es, vamos a empezar ya la preparación de lo que se conoce en el mundo como los planes de transición energética justa, JETP por sus siglas en inglés, y como ustedes saben, en Glasgow se presentó el primer plan, el primer Just Energy Transition Plan de Sudáfrica. Mientras se llevaba a cabo la COP en Egipto, se presentaba en Indonesia como anfitrión del G20 el plan de transición energética justa de Indonesia, y vienen en camino otros. Vamos a iniciar los trabajos para preparar la versión de México de este plan de transición energética justa, y todo esto que hacemos desde la sociedad civil y con apoyo de la academia, de los mejores académicos del país, es para ayudarle a México y para que entre todos, esto es importantísimo, elevemos el nivel de la discusión de los temas ambientales y climáticos. No tiene por qué ser discusiones, ni mucho menos pleitos de carácter político o ideológico. Todo esto, para eso es la ciencia. La ciencia son datos, datos verdaderos, datos únicos, datos que se comparan, que se contrastan, pero ante todo con transparencia y basados en elementos técnicos y científicos. Perdón que me extendí, pero era importante contextualizar lo que hoy se presenta, esta herramienta, y de nuevo un privilegio para ICM estar en compañía de nuestros colegas académicos, y mi agradecimiento para las otras organizaciones de la sociedad civil que han participado activamente en hacer posible el desarrollo de esta herramienta,
el Observatorio de Deforestación Neta Cero y también a quienes trabajaron en el estudio de caso del Tren Maya, del cual vamos a conocer sus resultados en un momento más. Muchas gracias. Muchas gracias, Adrián, por esa introducción. Creo que ha sido muy buena para plantear cómo lo internacional se traduce en metas nacionales y ahora vamos a entrar a cómo lo regional impacta esas metas nacionales. Y para eso quiero cederle la palabra a mi compañero, el maestro José Morales Rodríguez, quien ahora sí nos presentará los resultados del primer caso de estudio del Observatorio de Deforestación Neta Cero. Adelante, José. Muchas gracias, Lilian. Y sí, para mí es un gusto también estar aquí rodeado de todas las personas que hemos trabajado en diferentes momentos, ¿no? Y presentar también estos resultados, que es un trabajo colaborativo, es un trabajo en equipo. Y eso creo que es lo importante, ¿no? Y también hay muchas personas detrás que le han metido mano y han estado haciendo los cálculos y también han estado apoyando, entonces también ellas merecerían también estar en este momento, pero me ha tocado a mí la responsabilidad de estar aquí también. Y este tema del Observatorio de Deforestación Neta Cero, no, como comentaba Adrián, no es solamente porque aparece por un gusto o por nada más porque sí, sino tiene una fundamentación técnica. Y hay un compromiso detrás de esta fundamentación técnica, que es que hay toda una serie de compromisos que ha hecho México sobre el tema de deforestación, ¿no? En este caso, en la Ley General de Cambio Climático, desde el 2012, podemos encontrar que comenta que la CONAFOR diseñará estrategias políticas, medidas y acciones para transitar una tasa de 0% de pérdida de carbono en los ecosistemas originales, lo que significa cero degradación en estos ecosistemas. Y en la NDC 2022, o en la actualización de esta NDC, México ratifica su compromiso con lograr una meta de tasa neta de cero deforestación, ¿no? Y siguiente, por favor. ¿Y qué significa este tema de la tasa neta de cero deforestación? Significa que hay que es la suma y la resta, ¿no? El balance entre la superficie deforestada, ¿no? El derribo de árboles y además el cambio de uso del suelo, y la superficie que ha sido restaurada, reforestada, que hay una ganancia forestal. En este balance tiene que ser igual a cero, ¿no? Hay dos, digamos, estas dos no son excluyentes entre sí, sino más bien son independientes, porque una cosa es de que puedas hacer el cambio de uso del suelo y restaurarla y tener ganancia de tierras forestales, pero aparte también es que en los ecosistemas originales no puedas tener un proceso de degradación, ¿no? Entonces, estos dos son los grandes compromisos o las líneas en las que se basa este observatorio. Siguiente, por favor. Y nada más para presentarles qué es este observatorio. Lo que intentamos es hacer un espacio que contribuya a visualizar y analizar los impactos de los grandes proyectos de infraestructura y política pública en la transformación de los ecosistemas forestales, con el compromiso de dar seguimiento a estas metas, ¿no? Y tiene 4 grandes componentes, que es la modelación. Hacemos la modelación por lo regular 2030 y 2050, 2030 y 2050 porque son años específicos e importantes para el tema de cambio climático, la socialización como este momento en el que socializamos los resultados, pero también poder hacer otras socializaciones a niveles locales, el fortalecimiento de capacidades de seguimiento y monitoreo a la deforestación y por último la asistencia. Creo que lo más importante es generar estos resultados para poder ayudar o sí, asistir a los gobiernos locales, a otras instituciones implementadoras, a lograr las medidas en dónde, cómo y qué, dando la aportación que podemos hacer como Iniciativa Climática de México. Como siempre, creemos que esto es una colaboración más que, digamos, lo que debe de ser. Es una colaboración que se integra a esfuerzos que ya hay de personas, instituciones y organizaciones que han hecho mucho durante muchos años sobre este tema. La siguiente, por favor. Nada más como contexto, antes de dar los resultados, sí queríamos como dar este contexto de dónde estamos parados sobre el tema del Tren Maya y por qué creemos que fue importante elegir este proyecto, y este proyecto de infraestructura, que al final le llamamos proyecto de desarrollo por un tema de que no es solamente la infraestructura, va a generar una dinámica que va a cambiar también todas las percepciones, tanto sociales, económicas, territoriales, y la relación que tienen con sus ecosistemas, las comunidades. Es la segunda masa forestal tropical que, como comentaba Adrián,
Sin embargo, en el territorio mexicano se ha perdido entre el 30 y 40% históricamente de la cobertura inicial. Entre el 2001 y 2018, la tasa de deforestación en la península de Yucatán fue de 47.500 hectáreas al año. Esto es más o menos como la ciudad de Puebla o Tijuana cada año, perdiéndose en la península. Y las causas principales son la ganadería extensiva, la agricultura e incendios, sobre todo para los cambios de uso de suelo. ¿Y qué es el proyecto de Tren Maya? Que yo creo que muchas personas que estamos aquí sabemos qué significa este proyecto, que es una vía de tren, ¿sí? De 1.500 kilómetros de largo, donde se establecen además 19 estaciones y 11 paraderos en diferentes localidades, pero aparte, y eso es lo que creemos, o lo que, digamos, el corazón del análisis, es de que va a haber una reorganización territorial de 5 estados basada ahora en ejes principales de la economía y turismo. Entonces, esta reorganización implica un cambio de paradigma en cómo nos relacionamos con los ecosistemas. Y esto es importante, ¿no? Pero también queríamos resaltar que antes, o sea, lo que decía Adrián, de que ya hay deforestación. Entonces, ¿cómo se va a modificar esta tendencia? Siguiente, por favor. En este caso, la metodología que utilizamos y lo que van a encontrar en el reporte técnico que vamos a poner a su disposición para que puedan acceder a él, son 3 partes de la metodología. Uno es el cambio de uso de suelo y vegetación, donde analizamos los primeros 10 kilómetros de cada lado de la línea del tren, porque la literatura, de acuerdo a la literatura, menciona que son los primeros kilómetros que se van a ver afectados y van a notarse los cambios derivados de un proyecto de infraestructura o un proyecto de conservación, ¿no? Entonces, en estos 10 kilómetros de lado y lado deberíamos de ver los efectos o los primeros efectos de lo que va a ser o suceder con el Tren Maya. Proyectamos al 2030 y 2050, para eso tomamos de referencia algunas imágenes satelitales del 86, del 2006, del 2018 y del 2021 para tomar estos 3 años como base de lo que está sucediendo con el Tren Maya. También hicimos el análisis de emisiones por cambio de contenido de carbono, es decir, por deforestación o degradación. Utilizamos la metodología del IPCC de 2013-2019, del Tier 2. También analizamos las manifestaciones de impacto ambiental, donde revisamos todas las gacetas ecológicas relacionadas con los municipios que entraban dentro de este, digamos, gran polígono que hicimos del Tren Maya, y analizamos cuál podría ser la demanda legal o la demanda que está solicitando este cambio de uso de suelo, ¿no? Por eso le llamamos establecer una demanda autorizada. En caso de que todas las manifestaciones de impacto ambiental, que no necesariamente sucede, fueran aceptadas o autorizadas, ¿cuál sería esa demanda que están solicitando de cambio de uso de suelo? Y de acuerdo a eso, poder tener una línea base de la demanda y checarlo con nuestra tasa de deforestación por la estimación que tuvimos en el cambio de uso de suelo. Siguiente, por favor. Entonces, estos son los 3 grandes resultados que tuvimos, ¿no? Derivados de esta metodología. Siguiente. Y entonces vamos a presentar los resultados. En este mapa pueden observar que es, digamos, el área de interés que tenemos, que analizamos, ¿no? Y son los 10 kilómetros derivados de la vía del tren. Un poco complicado de definir la vía del tren por los diferentes cambios en la ruta, y utilizamos diferentes shape files, ¿no? Vías del tren que teníamos trazos, y por ejemplo de la Secretaría de Desarrollo y de SEDATU, y también de otros fuentes diferentes e independientes de los trenes o de las vías. Y entonces queremos ver aquí digamos, en la tabla que tenemos a la izquierda arriba, tenemos los periodos que fueron analizados. Tenemos también el sin Tren Maya, que es la STM, y la TM, que es Tren Maya. Para los 2 casos, en 1986 a 2018, pues tenemos la línea base, ¿no? Que es 13.000 hectáreas al año que se deforestaban en este polígono, que digamos es donde se inicia, es lo histórico. Después, en el 2018-2030, vemos que hay una diferencia de 5.000 hectáreas que hay entre sin Tren Maya y con Tren Maya. Por eso fue importante hacer la proyección sin el tren. ¿Qué sucedería inercialmente? Y con el Tren Maya, ¿qué sucederá? ¿No? Y sucederá es derivado de toda la información que pueden tener en el estudio técnico del Tren Maya, que como siempre, creemos que la transparencia debe ser un motor que mueva y que defina cómo poder hacer estos análisis, ¿no? Y de eso depende mucho.
En el 2030-2050 pasa de 2.600 a 7.500 hectáreas. Esta es la tasa de deforestación bruta. La siguiente, por favor. Y la tasa de deforestación neta, ¿no? Porque se llama sobre todo deforestación neta, era de 4.000, es decir, había una diferencia de 9.000 hectáreas entre la bruta y la neta, porque hay un proceso de revegetación también. Y esto hay que contabilizarlo, ¿no? Es lo que decíamos, el balance. Sin embargo, vemos que en el 2030-2050 podríamos llegar en el área de interés o analizada a una tasa de deforestación neta que estuviera teniendo mayor ganancia que la pérdida. En cambio, con el Tren Maya se estima y se proyecta que va a haber de 3.500 hectáreas al año de deforestación neta. Es decir, no alcanzamos este tema de deforestación neta, ¿no? En cambio, 2018-2030 hay una tendencia todavía de deforestación con el Tren Maya y sin el Tren Maya. Pero algo que me gustaría nada más hacer hincapié en el mapa es que hay puntos rojos. Estos puntos rojos es donde se concentra la deforestación estimada y proyectada para el 2030 y 2050. Vemos que está por Izamal, por Mashcanú, al lado del Campeche. Vemos que en toda la zona de Escárcega, Tabasco, Chiapas, ya entrando apenas a Quintana Roo, es una fragmentación, está dispersa. Por Bacalar también tenemos un punto de deforestación y todo lo que es la costa, ¿no? Ahí en la Ribera Maya. Siguiente, por favor. Esto es, el mapa es sin el Tren Maya. El siguiente, por favor. Derivado de esto, quisimos hacer el análisis más bien por estado, para que cada estado pudiera tener identificado cuáles son los sitios prioritarios de deforestación. Y vemos que en unos, San Palenque, frontera con Tabasco, también en Chiapas tenemos estos dos sitios de deforestación, donde el principal cambio de uso de suelo es hacia la agricultura. Hay un 97% de la deforestación es causada por este cambio. También hay un incremento de la deforestación en 15.7% y de la deforestación neta de 144.8%, ¿no? Y tomando en cuenta esta demanda legal o solicitada a través de medios legales, tenemos que la tasa que obtuvimos de la estimación y la demanda legal, hay un 75.9% de la deforestación bruta que podríamos considerar como ilegal, derivado del promedio que tomamos como la demanda. Entonces, ese 75% no está o no estará haciendo estos trámites legales. Siguiente, por favor. En Tabasco, aunque en Sin Tren Maya había una dispersión de la deforestación, estaba dispersa, en este caso tenemos todo del Tenosique al Triunfo, ¿no? Todo este proceso de deforestación que va a suceder entre 2030 y 2050. Otra vez, agricultura va a ser uno de los principales causas de deforestación. También hay un incremento de la tasa de deforestación, tanto bruta como neta, y 99.7% de la deforestación bruta podría considerarse como ilegal. Siguiente. Para Campeche tenemos unos datos algo fuertes en términos de la deforestación neta y también en la ubicación. Como les decía, en el mapa que teníamos al inicio, la ubicación de los puntos críticos no estaba considerado, por ejemplo, Calakmul, o al lado de Campeche, que es el Chacán, ¿no? Estos puntos son nuevos que debemos de ponerle mucha relevancia, sobre todo porque, de acuerdo al análisis y los datos, es donde va a haber en Calakmul una gran afluencia de turistas que van a necesitar recursos o servicios que necesitan que ser provistos para todos los turistas que se plantean que van a llegar. Ahí es un punto crítico muy fuerte que se está estimando que va a haber de deforestación. La deforestación neta aumenta de 311.9%. Eso es uno de los estados con mayor tasa de deforestación aumentada derivado del proyecto. Siguiente. Después tenemos a Quintana Roo, tenemos dos puntos críticos, Caobas, Laguna Bacalar. Vemos que Calakmul se continúa con Caobas y hasta la Laguna de Bacalar. También la parte de la Ribera Maya hay un aumento de la deforestación. Y aquí notamos dos cosas interesantes. Asentamientos humanos se convierte en una nueva causa más importante de la deforestación, ¿no? Tenemos agricultura todavía. En agricultura o tierras agrícolas contabilizamos tanto actividades agrícolas como actividades pecuarias, como pastizales, y asentamientos humanos se convierte en la segunda causa importante. Y también lo que notamos es que la deforestación se concentra en ciertos puntos y esta concentración reduce la deforestación dispersa, la concentra ahí. Y sí hay una reducción
pero queremos ser muy claros. En este análisis solo estamos contabilizando el Tren Maya, pero todos los proyectos que puedan surgir derivados de esto no están contabilizados aquí y pueden modificar los resultados. Pero para tener esto hay que ser claros de que necesitamos esos datos transparentes de todos los proyectos en la región. Siguiente, por favor. Y por último, tenemos a Yucatán, también que tiene una reducción en la tasa de deforestación. Sin embargo, se concentra sobre todo ahora en Mérida y en Izamal hay una dispersión también, pero también está dispersa, pero es uno de los puntos mayores. Y ahora, asentamientos humanos, hay 84.9%, representan el 84.9% de las causas de deforestación y sí se reduce 66%, pero otra vez, esto haciendo la suposición que el único proyecto que se hace en la región está sucediendo en este lugar, en el proyecto de Tren Maya, alrededor, y no hay otro proyecto que empiece a mover los resultados. Cambio. Siguiente. Algunas conclusiones, siguiente. Los esfuerzos por detener la deforestación previo al 2018 no eran suficientes para detener la deforestación. El Tren Maya como proyecto de desarrollo sí modifica las dinámicas de cambio de uso de suelo en la deforestación. La tasa anual de deforestación bruta en el polígono que hicimos se incrementa 15.8% y la tasa anual de deforestación neta 24.6%, y el área de interés no alcanzará la tasa 0% de deforestación neta al 2030 y no se proyecta que se logre al 2050. Esto es importante para los esfuerzos que se vuelve a comprometer y a ratificar México en términos de cambio climático. Y para definir cómo vamos a lograrlo, si no lo logramos en 2018, ¿cómo sí lo vamos a lograr ahora, ¿no? Y también nada más comentar que en el reporte técnico, que en unos momentos les compartiremos la liga, tenemos también tenemos toda la información técnica disponible para ustedes. Y siguiente, por favor, también vamos a compartir con ustedes, en términos de transparencia, todos los shapefiles que se utilizaron para el análisis. Pueden encontrar toda la parte de deforestación, las proyecciones, los cambios de uso de suelo, la pérdida de cobertura arbórea que utilizamos de Global Forest Watch, que fue un insumo que utilizamos para poder hacer este análisis. Y con esto yo concluyo mi participación. Quedamos atentos de cualquier pregunta y respuesta. Y ahí está mi correo. En caso de cualquier comunicación, estaremos en contacto y realmente respondiendo todas las preguntas. Muchísimas gracias, José. Ya vimos que en el chat están llegando algunas preguntas, entonces haremos nuestro mayor esfuerzo para intentar responderlas todas en lo que resta de la sesión. Ahora, como ustedes bien saben, ningún resultado está finalizado sin una discusión con personas que trabajan los temas, con expertos y expertas desde la academia, desde centros de investigación. Y en ese sentido nos acompañan el día de hoy la doctora Selene Espadas y el doctor Juan Tun, a quienes voy a dirigir unas preguntas en torno a esta conversación. Voy a iniciar con el doctor Juan Tun Garrido. Doctor, ¿podría usted acercarnos un poco más a conocer cuáles son las principales causas de deforestación de la península de Yucatán? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por la invitación, sí, para compartir con ustedes algunas experiencias que he obtenido a través de del tiempo que he elaborado en la Universidad Autónoma de Yucatán, ¿sí? Entonces, con respecto a tu pregunta, podríamos clasificar a las causas de la deforestación en dos tipos, ¿sí? Por una parte tenemos las naturales y por otra parte tenemos las artificiales. Las naturales, como su nombre le indica, están causadas por fenómenos de la naturaleza. Entre estas podemos tener a los incendios. Esto no significa que los incendios exclusivamente son naturales, sino que en la península de Yucatán también sucede debido a accidentes que ocurren, ¿sí? Ya sea accidentes debido a el establecimiento de zonas agrícolas. Aquí, como en todo México, en la península de Yucatán se practica todavía el método de roza, tumba y quema, ¿sí? Entonces, cuando los terrenos son preparados para la agricultura, es común que en ocasiones se escape el fuego, ¿sí?
hacia zonas forestales. Y esto lo que provoca es que se quemen grandes extensiones de zonas forestales, ¿sí? Pero esto también se puede deber a que en la península de Yucatán tenemos la mayoría de las selvas que tenemos en la península de Yucatán son estacionales y presentan una marcada estacionalidad. Entonces podemos reconocer una temporada de lluvias y una temporada de secas. Una temporada de secas que va aproximadamente del mes de abril al mes de, desde el mes de enero aproximadamente el mes de abril o de mayo, ¿sí? Y durante ese periodo son escasas o casi inexistentes las precipitaciones pluviales, ¿sí? Entonces, debido a esta gran cantidad de materia vegetal que se ha acumulado, ¿sí?, a lo largo de los años, son una fuente muy importante para la combustión. Entonces, una vez que por algún evento comience un fuego, es muy fácil que se extienda a otras áreas adyacentes, ¿sí? Entonces, eso continuamente, todos los años, tenemos incendios forestales en la península de Yucatán, especialmente en aquellos años en donde tenemos inviernos más secos, ¿sí? En donde no hay precipitación pluvial casi durante toda la temporada de nortes. También tenemos un proceso que es de la erosión costera. En la península de Yucatán tenemos igual los bosques de manglar, ¿sí? Estos ecosistemas son importantes en la península de Yucatán porque se calcula que aproximadamente la mitad de la extensión de los bosques de manglar se encuentran en la península de Yucatán, ¿sí? Entonces, debido al incremento en el nivel del mar, año con año, entonces tenemos que la línea de costa va avanzando tierra adentro. Entonces, lo que provoca este avance del mar hacia adentro es el incremento de la salinidad en los bosques de manglar. Y este incremento de la salinidad entonces provoca paulatinamente que las diferentes especies arbóreas que se encuentran en el manglar vayan muriendo poco a poco, ¿sí? De tal forma que por ejemplo, en la reserva de la biosfera, perdón, en la reserva ecológica de Xilam de Bravo, el mar ha avanzado aproximadamente 20-25 metros en los últimos 25 años, ¿sí? Entonces, más o menos podríamos estar hablando de 1 metro de erosión anual. Entonces, eso es bastante, ¿sí? Y esto, por supuesto, entonces lo que provoca es la disminución de estos bosques de manglar, ¿sí? También tenemos la vegetación de duna costera, que a pesar de ser una vegetación herbácea y arbustiva, no ser definitivamente selva, pero tenemos que es uno de los ecosistemas que más han sido perturbados en la península de Yucatán, porque en toda la costa de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, que tienen vocación turística, entonces continuamente hay la eliminación de la vegetación natural para el establecimiento de casas de verano o para el establecimiento de complejos turísticos, sí, muchos de ellos como los que tenemos en la costa de Quintana Roo, que son de alto impacto. Entonces, no solamente la eliminación directa de la vegetación afecta a la vegetación como tal, sino las actividades antropogénicas que están derivadas de ese turismo, de ese tipo de turismo que se establece en estas zonas, ¿sí? Entonces, ese es en cuanto a un poquito, procesos un poco naturales, ¿sí? Pero siempre con intervención del hombre, por supuesto. Y cuando hablamos entonces de procesos artificiales que están muy vinculados con la ampliación de las zonas habitacionales, entonces en toda la península de Yucatán, si ustedes en alguna ocasión tienen la oportunidad de observar un mapa de la península de Yucatán, van a ver que sobre todo el estado de Yucatán, el norte de Campeche y el norte de Quintana Roo, está lleno de carreteras, ¿sí? De zonas que comunican, todo lo que es el norte de la península de Yucatán está muy bien comunicado a través de carreteras, ¿sí? Tenemos una red de carreteras bastante extensa que comunican zonas urbanas con zonas rurales, y esto en sí ya provoca una deforestación, ¿sí? Pero además la ampliación tanto de zonas rurales y sobre todo de zonas urbanas también provoca la eliminación de cobertura vegetal adyacente a estas zonas habitacionales, ¿sí? A estas zonas habitadas. Por ejemplo, en el caso de Mérida, que es la ciudad más grande de la península de Yucatán, tenemos que año con año
se eliminan algunas decenas de hectáreas para el establecimiento de nuevos fraccionamientos, ¿sí? Entonces, desafortunadamente, no hay un plan de reforestación, o los planes de reforestación que existen son, podríamos decir, como muy tibios, ¿sí? En vez de las 100 hectáreas que se han deforestado, entonces se promueve hay programas de reforestación en zonas, en parques urbanos, ¿sí? Pero esto no compensa la deforestación de las masas forestales, ¿sí? Eso es por una parte. Y por otra parte, pues es innegable que debido al aumento de la población, igual en la ciudad de Mérida, hablando de la ciudad de Mérida, que es de lo que tengo más datos, ¿sí? La ciudad de Mérida se calcula que en el año 2020, que fue el año fuerte de la pandemia, 19,000 nuevos habitantes llegaron solamente a la ciudad de Mérida, ¿sí? Entonces, esto nos da una idea de que el arribo de esta cantidad de gente en una ciudad mediana, que estamos por llegar al 1,000,000 de habitantes, ¿sí? En la ciudad de Mérida. Es realmente una ciudad mediana comparado con otras grandes urbes de México, ¿sí? Entonces, el hecho de que en un año arriben 19,000 personas, pues esto significa la necesidad de casas de habitación, la construcción de nuevos fraccionamientos, ¿sí? Para albergar a toda esta gente que está llegando, y por supuesto, la ampliación de vías de comunicación, ¿sí? Entonces, antes teníamos a la ciudad de Mérida como la zona de mayor crecimiento, pero en la actualidad ya hay una zona metropolitana que incluye la ciudad de Mérida, la ciudad de Humán, la ciudad de Canacín, sí, que son otros municipios, pero que son municipios conurbados, sí. Y hacia el noroeste, perdón, tenemos a Concal, que en la actualidad es de los municipios que tienen un crecimiento o una expansión exponencial, ¿sí? De las nuevas áreas que se están ocupando. Entonces, año con año vemos la eliminación de cobertura vegetal para el establecimiento de nuevas zonas habitacionales, ¿sí? Y bueno, y vinculado con esto, pues es la necesidad de ampliar o aumentar la producción agropecuaria. Entonces, por ejemplo, aquí en la península de Yucatán en general, el ganado vacuno no es el tipo de ganadería principal, ¿sí? Pero tenemos el ganado porcino. Entonces también tenemos la problemática de las granjas pecuarias que son establecidas en zonas forestales, ¿sí? Entonces, no solamente existe la deforestación vinculada con el establecimiento de la infraestructura para los corrales para crecer este tipo de ganado, sino también para el procesamiento de las aguas residuales que están generando, ¿sí? Entonces, son grandes lagunas de oxidación que son establecidas o grandes áreas que son impactadas por la contaminación generada por este tipo de actividades pecuarias, y eventualmente entonces la vegetación desaparece de estas zonas, ¿sí? Hacia el oriente del estado de Yucatán podemos reconocer lo que es una gran zona de actividad agropecuaria de ganado vacuno, ¿sí? Entonces, es una zona que carece casi completamente de vegetación arbórea, ¿sí? Todo lo que vemos en cientos de hectáreas simplemente son pastizales. Claro, esto no es reciente, esto ya existía desde hace 50, 60 años, ¿sí? Pero continuamente se amplían estas áreas, ¿sí? Para poder aumentar el número de cabezas de ganado que son necesarias para alimentar a esta nueva población que está llegando al estado de Yucatán, ¿sí? Y eso sucede en las grandes ciudades de la península de Yucatán, también sucede en la ciudad de Campeche, por supuesto que sucede en Cancún, en Playa del Carmen, un poco menos tal vez sucede en Chetumal, pero también algo que sucede en la parte sur de la península de Yucatán es la ampliación de las zonas destinadas a la caña de azúcar, debido a que en esta zona
entonces se encuentran las condiciones necesarias, tanto por el clima como por las características edáficas para el cultivo de la caña de azúcar. Entonces, de nueva cuenta, si nosotros transitamos sobre la carretera que va de Chetumal, de la ciudad de Chetumal a la ciudad de Escárcega, vemos que a ambos lados de la carretera existen plantaciones de caña de azúcar, ¿sí? Y continuamente hay la ampliación de estas zonas. Entonces, esos son los principales motivos de la pérdida de la cobertura vegetal en la península de Yucatán. Muchísimas gracias, doctor Ton. Disculpe que lo interrumpa. Por motivos de tiempo Claro. Vamos a seguir avanzando. Y en este sentido, bueno, usted ya nos dio un panorama bastante amplio de cuáles son las diferentes causas, tanto artificiales como naturales, de la pérdida de cobertura forestal en la península. Una cosa es conocer estas causas y otra cosa, entender cómo podemos acercarnos a su estudio. Y en este sentido, quisiera pasarle la palabra a la doctora Selene Espadas para preguntarle cuáles son las metodologías que existen para detectar la deforestación y estudiarla. Primero, muchísimas gracias por la invitación a esta presentación de un análisis importante que suma los diferentes esfuerzos por contar con datos de los impactos de megaproyectos. Y pues trataré de responder lo mejor posible con base en mi corta experiencia en el tema, ¿no? Se han impulsado diferentes métodos y estrategias, así como monitoreos para estimar la deforestación y las emisiones de gases de efecto invernadero. Destacan las que emplean el análisis espacial, técnicas estadísticas y herramientas computacionales que analizan los cambios de uso del suelo. También que a través de estas se obtiene información sobre la extensión de selvas y la tasa a la que se están perdiendo. Así también herramientas que son muy útiles para modelar los cambios futuros, como el empleado en el trabajo que nos presentaron la tarde de hoy, ¿no? En los últimos años, pues han habido avances significativos en la investigación científica y tecnológica en este campo de análisis, y actualmente pues existen diferentes insumos y métodos para mapear y detectar cambios en la cobertura forestal, ¿no? A nivel global se han implementado plataformas para los monitoreos de bosques, como Global Forest Watch, que como mencionaba José Morales, también fue empleado en este análisis, ¿no? Y también la de Global Forest Change, que actualmente está integrada a la plataforma mencionada anteriormente, ¿no? Estas plataformas, aunque proveen información muy útil en este tema, también tienen limitaciones como cualquier modelo, etcétera, ¿no? De hecho, en la misma plataforma reportan que la pérdida de cobertura forestal no siempre es sinónimo de deforestación, ¿no? Por otra parte, también presentan limitaciones en cuanto a la escala global del trabajo, ya que no es tarea fácil considerar los diferentes tipos de uso de suelo y vegetación a escala regional o local, lo que puede incurrir en subestimaciones o sobreestimaciones de la deforestación. Por ejemplo, en el caso de la península de Yucatán, a veces los valores de albedo que reflejan las selvas secas, pues obviamente pueden darnos información como zonas deforestadas, cuando es un tipo particular de selva que en la temporada seca pues pierde sus hojas, ¿no? Bueno, en México pues también se han realizado esfuerzos para analizar la deforestación a nivel nacional, derivado esto, como ha mencionado, de las políticas y acciones que se han impulsado para contrarrestar los efectos del cambio climático, ¿no? Como han señalado la Ley General de Cambio Climático, los compromisos con el Acuerdo de París y su ratificación, y bueno, pues todo esto pues debe de ir de la mano de la estrategia nacional que busca reducir las emisiones derivadas de la deforestación, ¿no? En ese sentido, en México, la CONAFOR, en un primer paso, implementó el Sistema Nacional de Monitoreo Forestal como un instrumento también de política forestal que provee información sobre el estado y las tendencias de los recursos forestales,
y a través de la generación de este tipo de información apoyar la gestión de las políticas públicas. En un primer momento, en este primer paso, se emplearon productos cartográficos del INEGI, escala 1/250,000, que presentaron limitaciones para detectar los cambios en la cobertura forestal y que, bueno, debido a su baja resolución espacial y temporal, pues sobreestimaban las tasas de deforestación bruta, ¿no? Con base en estas limitaciones, la CONAFOR desarrolló e implementó un sistema asistido con información de imágenes de satélite para monitorear y analizar la cobertura forestal, que ha permitido conocer las tasas de deforestación bruta y las zonas críticas de deforestación a distintos niveles en el país, ¿no? Este es el llamado SAMOF, Sistema Satelital de Monitoreo Forestal, ¿no? Que genera mapas de diferentes tipos de uso de suelo y de vegetación, y también genera capas de cambios de cobertura forestal para estimar la deforestación. También, algo muy importante, emplea un enfoque de muestreo, donde evalúa 26,220 parcelas anidadas a los conglomerados del inventario forestal nacional, ¿no? Esto es súper importante porque estos tipos de muestreos o verificaciones nos permite conocer directamente también la composición de especies, las características del arbolado y también la regeneración y la salud de los ecosistemas, ¿no? Y por otra parte también emplea imágenes de satélite de cada parcela para evaluar las clases de uso de tierra y sus transiciones, así como las emisiones de gases de efecto invernadero, de acuerdo con el IPCC, y reportar los avances, ¿no? Genera mapas temáticos estandarizados, aporta información sobre la precisión de la clasificación temática, y también realiza un postprocesamiento que incluye la eliminación de errores temáticos y la validación temática, ¿no? Obviamente este proceso es muy tardado, ¿no? Y pues implica mucho esfuerzo, ¿no? Por otra parte, pues también existen otras técnicas más rápidas de análisis para detectar la deforestación, pero que también presentan niveles de exactitud bajos, ¿no? Y que usualmente también son recomendados para áreas pequeñas, ¿no? Algunos de estos métodos, como el de BFAST, detectan cambios graduales y abruptos. Sin embargo, se ha señalado que la excesiva detección de estos cambios abruptos dificulta analizar la degradación de la tierra, ¿no? De este modo, para contar con datos confiables, pues se requiere más tiempo, dinero y esfuerzo, ¿no? Para también obtener datos de campo y obtener una clasificación temática más precisa, y también para efectuar un análisis de postprocesamiento para la revisión, verificación y ajuste de resultados, ¿no? Ya que esto es súper importante para asegurar la confiabilidad de los resultados, ¿no? En el ámbito de la planeación ambiental, también donde se requiere prever los posibles cambios futuros de uso de la tierra y la vegetación, se han empleado modelos de análisis espaciotemporales para simular y predecir los cambios que se puedan dar en el uso de tierra y la vegetación, como el modelo híbrido, cadenas de Markov y autómatas celulares que emplearon en este trabajo, ¿no? Con las cadenas de Markov, pues se obtiene el cambio temporal entre los diferentes tipos de uso de suelo, empleando matrices de transición, y con los autómatas celulares, los patrones espaciales de estos cambios que se obtienen a través de reglas locales de vecindad y los mapas de transición potencial, ¿no? Estas herramientas estadísticas y matemáticas cuentan con métricas de ajuste como el índice kappa, que se obtiene también en el software IDISI usado en el análisis que nos presentaron.
Y como muchos modelos que simplifican la realidad, este modelo híbrido, se llama COP, pues está limitado a integrar en el análisis factores subyacentes a la deforestación, como los que promueven la especulación de tierras, el crecimiento urbano y rural, los planes de desarrollo, sobre todo a largo plazo. También pues es muy difícil integrar en el análisis otros factores subyacentes como la contaminación del agua, la erosión del suelo, o entre los factores que promueven la deforestación, los que mencionó hace un momento el doctor Juan Tu, ¿no? Por lo tanto, las proyecciones futuras resultantes dependerán de las condiciones pasadas. Como cualquier modelo tiene sus riesgos, los resultados tienen sus riesgos si no conocemos bien sus limitaciones, ya que podemos obtener conclusiones erróneas. No obstante, estas limitaciones son herramientas súper útiles, como en el estudio que presentan esta tarde, ya que mediante este análisis pues, se permite analizar la presión que ejercerá un megaproyecto, como el denominado Tren Maya, en la deforestación futura. Muchísimas gracias, Selene. Creo que por cuestiones de tiempo sería bueno movernos hacia la parte de preguntas y respuestas. He visto en la sección muchas interesantes y bueno, en ese sentido, abro el panel ahora sí para que todos discutamos abiertamente. Voy a iniciar con, bueno, me voy a ir un poco en orden. Nos pregunta César Maldonado y abro la pregunta a quien quiera contestarla. Y nos comenta que Quebec se comprometió el sábado a destinar el 30% de su territorio para protección de la biodiversidad para el 2030. Imagino que esto en el contexto de la COP15. El problema es que hoy no hay ningún plan integral que explique cómo lo va a lograr. En este sentido, ¿cuál es la hoja de ruta en México para la cero deforestación? ¿Existe una hoja de ruta? ¿Existen esfuerzos aislados? Ustedes que son expertos en el tema, ¿qué consideran que podría ser una respuesta? Por ahí José alzó la mano, así que te paso la palabra. Gracias. Y también veo que Adrián está apuntado también ahí en esa pregunta, pero ya le gané. Hay nada más comentar que cuando se iniciaron como los procesos de la NDC en el 2015, en el 2017 y 2018 salieron unas hojas de ruta u hojas de implementación. En esta hoja de implementación justo ya está el de deforestación neta cero, ¿no? Entonces ahí se plantea una posible ruta de cómo lograrlo, cómo lograr este objetivo y cuántas megatoneladas de CO2 significaban en la captura y también en evitar las emisiones. Sin embargo, lo que estamos viendo, y ahí es donde el tema como que metemos ahí un punto importante, es el tema de la transparencia y de dónde sacar los datos para saber si estamos logrando o no esta hoja de ruta. Ya tenemos la hoja de ruta, al menos una base donde podemos iniciar la construcción de una nueva incluso o una mejorada después de ratificarla, pero aquí también el tema está en cómo podemos ayudar en la implementación y si se están cumpliendo los objetivos de acuerdo a ciertos años hitos, ¿no? Entonces, el tema de transparencia es muy importante y de actualización de datos. Ya lo comentaba Selene, que las metodologías, hay diversas metodologías con diferentes riesgos, pero actualmente tenemos información de la deforestación en México de años anteriores, ¿no? No podemos tener como este análisis de deforestación recurrente cada año o con cierta frecuencia o semanalmente o quincenalmente. Hay herramientas que lo están empezando a utilizar. Justo en Iniciativa Climática de México estamos trabajando ya con Google Earth Engine para hacer todos estos procesos automáticos y tener información cada cierto tiempo más frecuente para poder proveer de datos y poder decir la deforestación está sucediendo aquí, ¿no? Y en qué medida, pero más actualizado. Y ese es un reto, ¿no? Porque implica todo el tema de campo, de identificar el tipo de uso del suelo, en qué escala lo podemos hacer y todo esto,
que como organización de la sociedad civil también estamos limitadas a cierta escala derivado de recursos, ¿no? Entonces, ahí es como un punto importante de definir qué metodología se utiliza y para qué, y de acuerdo a cuánto se puede estar haciendo la autorización. Cambio. Muchas gracias, José. Por ahí también Juan Carlos Carrillo nos hiciste una pregunta, no la entendimos completamente, si pudieras reformularla de otra forma, nos ayudaría mucho para poderte responder. Me paso a la siguiente pregunta, nos la hace Javier Warman. Esta pregunta me gustaría dirigirla a Adrián. ¿Qué opinan de que el Tren Maya aparece en la nueva NDC como elemento que ayuda a la reducción de emisiones? Emisiones en este sentido por transporte. Sí, gracias Javier por la pregunta. La pregunta nos permite una reflexión, va a ser muy breve, pero una reflexión muy relevante con respecto a el estatus que guarda la información disponible sobre la nueva NDC de México. Hay una lista de alrededor de 10 medidas planteadas, señaladas por las autoridades, por Semarnat, que de conjunto van a lograr algo así como 90 millones de toneladas de reducción adicional a cualquiera que haya sido el conjunto de medidas que nos iban a dar el 22%. En este nuevo grupo de medidas están varias medidas, algunas controversiales y otras cuya contribución va a ser muy modesta. Y esto no es una interpretación subjetiva mío. Incluso si no cuestionamos los cálculos oficiales planteados, vamos a ver que si tenemos que reducir 327 millones de toneladas según datos oficiales en el anuncio de la NDC, y si algunas de las medidas nos dicen, de estas medidas cortas que son los highlights, algunas de ellas como el transporte en tren, nos va a dar algo así como medio millón de toneladas de 327, no pinta, por decirlo menos, y no estoy tocando los números oficiales, ni siquiera estoy cuestionando cómo hicieron las estimaciones. Lo mismo ocurre para Sembrando Vida, se dice que 4 millones de toneladas, no debatimos el número oficial de 4 de 327, si fuera el caso, no pinta mucho. Y termino mi comentario diciendo, hay otro grupo de medidas que son, que plantean enormes desafíos metodológicos. Justamente por eso, al arranque de esta sesión, yo hablé sobre la importancia de la transparencia, los inventarios, los supuestos que se consideran, las líneas base, los factores de emisión, todo ese conjunto de información que hay que transparentar para ver, por ejemplo, cuáles son las líneas base de cuáles son las áreas donde se van a establecer nuevas áreas naturales protegidas, cuál es la situación de contenido de carbono actual de esas áreas, qué tipo de ecosistemas, para poder evaluar el delta en el tiempo, el cambio, que en teoría al decretar áreas, pues vamos a tener con áreas naturales protegidas, un incremento de varios millones de toneladas. Está la estrategia carbono azul. Qué bueno trabajar y conservar manglares, pero ¿dónde está la línea base? ¿Dónde es exactamente que son las áreas que se van a intervenir en sentido positivo para lograr un cambio en cantidad de carbono, etcétera? Lo mismo para otros proyectos, en fin, todo tipo de proyectos. Entonces, fundamental, y por eso la sesión de hoy se inscribe en este principio básico de la transparencia, y de que lo que estamos haciendo aquí es compartir, discutir, analizar, contrastar información técnica, científica, explícita. Y entre todos podemos mejorar la información. Si alguien tiene mejor información, trabajamos todos juntos y se mejora transparentemente. Pero tenemos un enorme rezago como país en los planteamientos de información que hacemos a la comunidad internacional. Y bueno, pues aquí hay un área donde hay que trabajar mucho. Y la pregunta de Javier me da lugar para esto, pues ahí está: fomento al transporte ferroviario, 0.4 millones de toneladas de 327 millones, pues no pinta mucho que digamos. Muchas gracias, Adrián. Y
Para finalizar, voy a hacer 2 preguntas al mismo tiempo. Una la voy a dirigir a la doctora Selene y la segunda al doctor Juan Tun. Doctora Selene Espadas, me gustaría preguntarle, aquí nos preguntan, ¿no? ¿Qué consideran como actividades relevantes que desde la ciudadanía deberíamos ejercer para prevenir la deforestación a nivel nacional o a nivel peninsular? Y bueno, de una vez lanzo la segunda pregunta. Por aquí Orlando Antonio nos comentaba que él observa que no existe un proyecto gubernamental lo suficientemente sólido para atender los problemas de deforestación en la península, y en ese sentido le gustaría saber la opinión, en este caso del doctor Juan Tun, sobre la posibilidad de generar alianzas entre sector privado, sector público, que fomenten proyectos de reforestación, si hay alguna experiencia de esto en la península, o cuál es su opinión al respecto. Dejo ahí ambas preguntas y paso el micrófono a la doctora Selene Espadas. No es una pregunta sencilla, ya que la ciudadanía no tenemos una participación muy activa en los planes de desarrollo. No obstante, tenemos voz y deberíamos, pues, en ese sentido, informarnos con datos confiables sobre los diferentes desarrollos que se están implementando en esta región en particular, ¿no? En la península de Yucatán. También deberíamos con esta búsqueda de información, también acercarnos a las instituciones académicas que generan gran parte de esta información, o a organismos como el de Iniciativa Climática de México, por supuesto, ¿no? Como decía, no es una tarea fácil no es una pregunta fácil, ya que requiere un involucramiento para poder, un fuerte involucramiento para poder detener la deforestación, ¿no? No tengo la respuesta que a lo mejor se espera, pero en este momento pues sí deberíamos de tener una participación más activa para manifestar nuestro acuerdo o desacuerdo, pero con bases sólidas de conocimiento. Muchísimas gracias, doctora Selene. Paso el micrófono al doctor Juan y le pido ser breve para ir concluyendo el evento. Sí, claro, muchas gracias. Sí, voy a ser muy breve. En el caso de disculpe, yo creo que para detener perdón, esto es con respecto a la pregunta que le hicieron a Selene, ¿sí? Para poder detener un efecto negativo es necesario conocer este efecto, ¿sí? Desafortunadamente en este tipo de foros en donde nos unimos personas que tenemos un mayor conocimiento sobre la problemática y gente que está interesada en la problemática, son los que discutimos siempre, ¿sí? Pero tenemos que buscar como mecanismos que permitan permear esta información que se está generando a la población en general, ¿sí? Y buscar vías para difundir esta información. Yo creo que cuando consigamos que la población esté al tanto de la problemática ambiental que está ocurriendo, es que vamos a tener respuestas mucho mejores, ¿sí? A los problemas que tenemos. Y rápidamente, en cuanto a estrategias que se pueden implementar para disminuir el impacto de la deforestación, pues tenemos que en la legislación ambiental en México, ¿sí? Cuando se van a impactar áreas siempre se piden los estudios de manifestación de impacto ambiental, ¿sí? Y se tienen que integrar medidas de mitigación, entre las cuales puede ser la reforestación de áreas que han sido perturbadas en otros proyectos, ¿sí? Entonces, esa es una medida de compensar la deforestación que yo voy a hacer en el área que voy a impactar, compensar reforestando otra área, ¿sí? Por una parte. Por otra parte, en la península de Yucatán sí sé de algunas iniciativas que están vinculadas
a la actividad agropecuaria, ¿sí? En donde, sobre todo en las granjas porcinas ocurre, ellos obtienen los permisos necesarios para establecer las granjas, pero a cambio ellos permiten estudios de los sistemas naturales de áreas que estén vinculadas a esos proyectos, ¿sí? Entonces, de una forma, estamos generando información académica, ¿sí? Entonces, a mí se me ocurre como que esto se le debe de exigir a todos los productores, ¿sí? En parte que compensen el deterioro ambiental que ellos están causando, ¿sí? Muchísimas gracias, doctor Juan Tun. Pues con esta última reflexión voy a pasar ahora sí al fin de este panel. Voy a ceder el micrófono nuevamente al doctor Adrián Fernández, quien nos dará la clausura del evento. Muchas gracias a todos los que participaron en este evento de presentación de esta herramienta. Quisiera muy brevemente comentar relacionado con el comentario último del doctor Juan Tun, también una pregunta de nuestra amiga colega Gema Santana, y tiene que ver con, se ha señalado, se ha anunciado que habrá justamente medidas de reforestación, que hay planes de que haya una fuerte actividad de reforestación vinculada con el tren, quizá para remediar, para compensar lo que hemos visto que es una clara incremento en la tasa de deforestación que ya empezó y que se estima que seguirá hacia adelante por las razones expuestas por José. Justamente este observatorio y los datos, todos estos datos georreferenciados y los mapas analizados nos van a permitir valorar, evaluar a lo largo del tiempo, una vez que empiecen estos proyectos, si es que se llevan a cabo, de reforestación, de restauración, pues vamos a poder ver también en la otra dirección el cambio en la cobertura vegetal. Ojalá se lleven a cabo en gran escala, ojalá funcionen bien, con la vegetación adecuada, con buenas tasas de supervivencia, etcétera, etcétera. Entonces, estaremos muy atentos para evaluar muy bien hasta dónde puede haber o no, con éxito, medidas de compensación de estos pues impactos negativos que el tren ha empezado a causar y que se estima que va a causar aún en mayor escala. Entonces, estaremos nutriendo, actualizando la información en la plataforma y creo, José, que una de las tareas muy importantes que habrá que seguir, por supuesto, también es los esfuerzos que haga el gobierno por tratar de compensar este incremento en la deforestación por este gran megaproyecto. Vamos a cerrar ya la reunión. Esto apenas empieza, creo que ese es un tema que da para mucho. Ahí está la plataforma, está la herramienta, y es una herramienta que quiero que la hagamos nuestra, que todos la utilicemos, que retroalimentemos. Vamos a tratar de estar en contacto con quienes nos plantearon preguntas muy interesantes que no pudimos atender en toda su extensión, y los invitamos a mantenerse cerca de esta comunidad, que tenemos un interés por el análisis objetivo, técnico, científico, de cuáles son los impactos positivos, negativos de los megaproyectos, en particular, en este caso el Tren Maya, porque se está dando como se ha dicho, en una de las zonas de mayor valor forestal y de biodiversidad del país. Así que los mantendremos informados. Gracias por su interés, y ahí ya se ha puesto la información de dónde pueden descargar el reporte, la información que se ha generado con este proyecto. Un agradecimiento enorme para Selene, para Juan, para los doctores, para nuestros compañeros en ICM y para todos los que participaron, las ONGs y los otros académicos y expertos que han participado en la preparación del reporte, en los análisis de la cartografía, etcétera, etcétera. Nuestro agradecimiento para todos ustedes. Muchísimas gracias a toda nuestra audiencia.
Estaremos compartiendo más información próximamente. Hasta luego. Gracias. Hasta luego, buena tarde a todos y a todos. Buenas tardes.